Buenos días, hoy celebramos la festividad de Santa Brígida, patrona de Suecia y patrona de Europa, según así la proclamó el Papa Juan Pablo II con el gran jubileo del año 2000. Bueno, ¿qué decir de esta? Bueno, pues fue una mujer realmente excepcional y merece la pena que dediquemos toda la plática a ella. Es un ejemplo de esposa y de madre, y de mística y de santa también. Bueno, se casó con uno de los principales nobles de Suecia y en Uppsala. Bueno, su marido era un bastante rudo, pero Brígida consiguió pues que estudiara leyes, que se instruyera menos en leyes para poder juzgar más dignamente, con más ecuanimidad a sus, en fin, a sus súbditos. También consiguió que tuviera un poco más de piedad y de cercanía al Señor. De hecho, consiguió hacer el Camino de Santiago con él, el Camino francés, etcétera, ¿no? Su marido murió a una edad temprana, dejando 8 hijos. Una de ellas es Santa Catalina de Suecia. Bueno, con estos 8 hijos, pues fue una excelente madre, por supuesto, y cuando murió su marido, como digo, pues renunció a formar un segundo matrimonio, a pesar de que era joven, para dedicarse por entero a la vida de oración. Y sin que mediara ninguna consagración religiosa, ingresó en el convento de Albastra, que se encuentra también en Suecia. Bueno, pues esto en cuanto a esposa y madre. También fue una gran mística, tuvo unas grandes revelaciones del Señor, sobre todo concernientes a su pasión, y de la Virgen Santísima también. Son reacciones muy impresionantes que conmueven mucho, ¿no? de la profundidad con la que vive pues toda la pasión del Señor. De su Madre Santísima aprendió también muchas cosas concernientes a la Iglesia y en concreto al papado. Mira, vivió esta santa en una época muy difícil de la Iglesia, muy difícil, quizás de las más difíciles, que es el cisma de Aviñón. Sabéis que en la centuria de 1300, bueno, pues el Papa dejó de vivir en Roma para trasladarse a Aviñón, porque Roma era una ciudad realmente muy peligrosa en todos los sentidos, y el Papa no se sentía seguro en ella. Entonces pensó que bajo los auspicios del rey de Francia, pues podía tener así una mayor protección. Bueno, el caso es que después bueno, no voy a contar ahora la historia, pero el Papa volvió bajo los auspicios de Catalina de Siena, que ya lo conté también, a Roma, pero eso pues salió mal porque murió y el segundo cónclave, y en cónclave que para elegir al sucesor, bueno, pues fue un lío porque dice que ejercieron bajo presión, entonces se volvió al Viñón, ahí eligieron a otro papa, en fin, fue un poco el cónclave, quiero decir, los cardenales se fueron a Aviñón y eligieron a otro papa. Total, que hubo un jaleo tal que llegó a haber 3 papas. Y realmente era muy difícil saber cuál de ellos era el verdadero. De hecho, hay santos en cada una de las 3 obediencias, o sea que fijaos qué tomate había. No había forma de aclararse qué papa era el verdadero. Bueno, Santa Brígida, pues estaba, digo, por revelación de la Santísima Virgen, pues tuvo unas relaciones muy importantes, ¿no? Acerca del papado, de su importancia, y combinó mucho a los papas entonces reinantes, papas, porque estaban en las 2 obediencias, en Aviñón y en Roma, pues les combinó de una manera muy seria, ¿eh? Bueno, pues eso en cuanto a las revelaciones. También tener que decir unas oraciones que también pues compuso al parecer al dictado de lo que el Señor y la Virgen le reveló para repetir, que son fundamentalmente meditaciones, como digo, acerca de los dolores de nuestra Madre Santísima. ¿Por qué es patrona de Europa? Bueno, pues por lo dicho, porque tocó vivir todas esas circunstancias entre Roma y Aviñón, y también porque participó en el Camino de Santiago, como digo. También tocó vivir, ser pacificadora entre muchos de los reyes de Europa, del centro de Europa sobre todo, incluso también alguna vez España, pero sobre todo del centro de Europa, pues que estaban siempre pues pugnando
por territorios y por cosas así. También peregrinó a Jerusalén. En fin, bueno, pues como digo, todo eso, todo ese conjunto de peregrinaciones, de meterse en todos los líos, ¿no? Por así decir, que en Europa había en ese siglo, que fue muy convulso, realmente muy convulso, pues hace que fuera patrona de Europa. Santa Brígida. Hay que decir también que fundó una orden muy importante, las Brígidas, una orden también muy importante, sobre todo, especialmente de mujeres, de vida consagrada. Bueno, pues por todo ello, hoy pedimos a Santa Brígida, pues que nunca dejemos nosotros de vivir de las raíces europeas, ¿no? Que no perdamos nunca de vista que nuestra cultura es cristiana y que tenemos que potenciar, tenemos que sanear esas raíces cristianas que han configurado Europa, porque una planta que no cuida sus raíces pues se seca, ¿no? Y por desgracia vemos como tantas veces da impresión que Europa se seca pues porque no cuida sus raíces. Pues vamos nosotros a poner todo el empeño del mundo para, como ese grito que lanzó Juan Pablo II precisamente desde Santiago de Compostela: Europa, vuelve a tus raíces, vuelve a ti, vuelve a ser tú misma. Bueno, pues eso, ¿no? Que Europa vuelva a ser ella misma el continente que llevó la luz del Evangelio por todo el mundo. Y de enfermos pedimos por Laura, José Ángel, Alejandro, Jesús, don Javier, Ana, Juan Ramón, Pedro, Severino, Merche, Ramón, Norma Patricia, Julita, Eva, Gabriel, Alfredo, Maite, Alicia, Soledad, Candela, Dan, Carmen, José, Omayuno, Serafín, Asu, Maribel, Luis, Mercedes, Marta, Lucy, José, Ana, Iván, Alejandro, Rosamari, Marcus, Juliana, Visitación, Maki, Agustín, Juan, Jonani, Luli, Luis, Angelita, Remedios, Carolina, Miguel Ángel, Simón, Olelia, Lourdes, Gema, María, Sonia, Carmen, Álvarez, Nines, y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.